¿sí? El bautismo en agua es un tema que se ha convertido en algo controversial, porque hay quienes lo ven como un elemento necesario para la salvación. En mi opinión no lo es, en mi opinión. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estarlo. Pero en mi opinión no es el requisito. Entonces, ¿quiere decir que no me debo bautizar? No. Quiere decir que no es un requisito para salvación, pero el bautismo es un testimonio público de la fe que ahora tengo en Cristo. En realidad, el bautismo en agua es como darle una evidencia a la gente que me rodea de que he abrazado la fe en Cristo. Por eso, si se fijan, en el Antiguo Testamento, hasta los días de Juan el Bautista, era un bautismo para perdón de pecados. Sin embargo, ahora lo que a nosotros nos limpia de pecado es el bautismo en agua o la sangre de Cristo. Otro elemento con mucha confusión. Me cubro con la sangre de Cristo, reprendo a Satanás, te reprendo con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para reprender, no es un escudo, no es esto. La sangre de Cristo, dice la Escritura, que es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, entonces, si me he convertido realmente al Señor y ahora declaro a Cristo, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Aparece el bautismo ahí? No, no aparece el bautismo ahí. ¿Jesús bautizó a alguien? No, él mismo se sometió al bautismo de Juan. Ahora, por favor, capten esto. No estoy diciendo esto en detrimento o minimizando el valor del bautismo. No lo veo como un requisito para la salvación, pero claro que es de hecho, lo que yo he enseñado a la congregación es el segundo paso de obediencia más importante en la vida de un creyente. ¿Por qué el segundo? Porque el primero es creer en el Señor. De hecho, hay un grupo que su fundamento escritural para ver el bautismo como un requisito para salvación está en Marcos 16, si mal no recuerdo, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú lees ese medio versículo, todo indica que necesito creer y bautizarme. Pero si lees el resto del versículo, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mismo versículo explica que es más importante creer en el Señor Jesucristo que el paso del bautismo. Ahora, ¿podría una persona bautizarse en agua sin creer en el Señor Jesucristo? Pues ahí estaría como ¿por qué te vas a bautizar si no crees? Bien, sin embargo, te sorprenderías de cuánta gente ha hecho eso por presión social, porque le han dicho sus papás, porque, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se bautizó? ¿Es salvo? Si no cree. Entonces, esa es mi opinión, esa es mi idea de las cosas. Creo que hay grupos que desmedidamente le dan una importancia fuera de contexto al bautismo en agua. Pero por favor, capten todos los que están escuchando esto. No estoy diciendo, es igual, si no te bautizas es igual. No, porque es un paso de obediencia. Es decir, estoy dando testimonio público de mi fe en Jesucristo. Cuando una persona se bautiza, ¿qué representa o significa el bautismo? El bautismo en agua representa, cuando yo entro a las aguas bautismales, está representando mi vida antes de Cristo. Cuando me bajan, me sumergen, porque de hecho la palabra bautizar quiere decir sumergir completamente. Cuando me bajan ahí, lo que está diciendo es, estoy sepultado. Y cuando salgo del agua, estoy resucitando a una nueva vida. Por eso, en los escritos del apóstol Pablo van a encontrar que él dice que morimos juntamente con Cristo y juntamente con él resucitamos por el bautismo. ¿Me explico? O sea, estamos dando evidencia de que ahora estamos viviendo una nueva vida. Así que lo correcto es que yo vaya y me bautice en agua como evidencia de lo que ya ha sucedido conmigo. La pregunta que hacen a veces las personas en esos grupos es, bueno, creyó en Cristo, pero apenas creyó en Cristo y lo atropellaron y murió. No es salvo porque no se bautizó. Obvio que no funciona así, ¿verdad?
Bueno, pero ahí nos estamos desviando un poquito de la temática. Vamos a entrar en el tema el día de hoy y vamos a darle seguimiento a lo que comenzamos a ver la sesión anterior. Pero vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos hable, ¿sale? ¿Sí? Con humildad, con sencillez de corazón, vamos a cerrar nuestros ojos. No tienes que cerrar los ojos para orar, no es un requisito, pero te lo estoy pidiendo ahorita para evitar distraernos y concentrarnos en pedirle al Espíritu Santo nos ayude a entender lo que hoy voy a compartir. Maravilloso Rey de gloria y majestad, poderoso Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ellos hay, diseñador, creador y sustentador del género humano. Precioso ser a quien tenemos, mis hermanas, mis hermanos y yo, el honor, el privilegio, la dicha, la bendición de poder llamarte Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos regalas esta tarde de estar aquí reunidos. Yo te agradezco el interés que cada una de mis preciosas hermanas y cada uno de mis preciosos hermanos han manifestado por este tema que estamos desarrollando. Queremos conocerte más, Espíritu Santo. Queremos saber cómo es que tú te relacionas con nosotros. Queremos aprender cómo facilitar la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso te pedimos ayuda. Reconocemos esta tarde, Señor, con humildad, con sencillez de corazón, que necesitamos tu ayuda. Queremos conocerte más, queremos saber cómo tú operas y saber cómo nosotros colaboramos con lo que el Padre está haciendo. Queremos aprender a ejercer ese dominio propio para no ser víctimas de nuestro propio pecado y queremos, Señor precioso, estar atentos ante las adversidades que las tinieblas presentan en nuestra vida. Entonces, Señor, oramos pidiéndote nos guíes, nos direcciones. Ayúdame a pronunciar palabras clave que detonen, que activen cosas, Señor, en el espíritu de mis hermanas y mis hermanos, para que esto repercuta en que tengas más gente colaborando con lo que tú estás haciendo en esta tierra. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, una vez que entendemos la importancia de nacer de nuevo, todo se va a activar, la vida en Cristo va a ser una realidad hasta que nazcamos de nuevo. Chicas, chicos, es un trabajo muy arduo y muy inútil tratar de vivir la vida en Cristo sin haber nacido de nuevo. Ahora, ¿cómo estoy seguro que he nacido de nuevo? Ya respondí esa pregunta, Iris, ¿verdad? Tú te vas a dar cuenta que has nacido de nuevo, número uno, porque por la fe, de manera honesta, de manera sincera, tú le has dicho al Señor Jesucristo, has llenado los dos requisitos de Juan 1:12. Los que le reciben, los que creen en su nombre. ¿Quién es el que le recibe? Bueno, el que acepta lo que Jesús vino a hacer. ¿Quién es el que cree? El que por la fe recibe también los beneficios que produce su muerte en el Calvario. Cuando yo me aseguro de haber hecho eso, por favor, aquí capten esto. Precisamente hablando del bautismo en agua, hace muchos años, un joven me preguntó, ¿qué tengo que sentir para saber que fui bien bautizado en agua? Me sorprendió la pregunta. ¿Cómo que qué tienes que sentir para saber que fuiste bien bautizado en agua? Dijo, sí, algo se tiene que sentir. Pues agua fría. No, dijo este joven. Es que yo fui a una iglesia, a una congregación y dijeron que uno está bien bautizado cuando sale uno de las aguas bautismales y oye el canto de los ángeles y se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No. Eso sucedió en la vida del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no hay tal cosa. Esto hay que aprender. Precisamente una de las funciones del Espíritu es aprender a movernos por fe. ¿Qué significa movernos por fe? Significa dar por cierto lo que Dios dice en su palabra. Si la Biblia dice que recibiendo a Jesucristo y creyendo en su nombre yo soy salvo, entonces yo puedo decir soy salvo. ¿Por qué? Porque lo he hecho sinceramente. Ahora, las evidencias, como explicaba Iris, las evidencias de esa nueva vida
van a empezar a hacerse notar, porque ahora tengo ese interés por la oración, tengo ese apetito por la palabra del Señor. Ya no voy de mala gana a la reunión porque pues me obligan, porque chispas. Yo sé que algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, una vez que se activa la vida en el espíritu, esa vida es prácticamente la vida Zoé. Déjenme afirmar este conocimiento. El Señor Jesucristo dijo, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no sé si han pensado alguna vez, ahí hay un problemita. ¿A quién le estaba diciendo Jesús, yo he venido para que tengan vida? ¿A gente viva o a gente muerta? Entonces, cualquiera pudo haberle dicho a Jesús, ups, llegaste tarde, Jesús, porque ya tenemos vida. O sea, ¿tú viniste para que tuviéramos vida? No, nosotros ya tenemos vida. Ajá. Pero he ahí lo interesante de ir un poquito a entender la etimología o el significado de las palabras. Cuando Jesús dice, si tienes acceso a una Biblia que tiene referencias Strong, cuando Jesús dice yo he venido para que tengan vida, si tú tocas ahí la palabra vida, te vas a dar cuenta que la palabra en griego es zoe. ¿Ok? Porque en el idioma griego hay 3 palabras que se traducen al español vida. La palabra es bios, que se refiere a la vida del cuerpo. ¿Ok? La otra palabra es psique, la vida psique, que se refiere a la vida del alma. Y la tercera palabra es la vida zoe, que se refiere a la vida del espíritu. Entonces, cuando Jesús dijo a sus contemporáneos, yo he venido para que tengan zoe, por eso no causó ningún tipo de reacción extraña en los que lo escucharon, porque ellos entendieron que no se estaba refiriendo a la vida del cuerpo ni a la vida del alma, sino a la vida del espíritu. Yo he venido para que tengan vida zoe. ¿Ok? Esa vida, cuando Dios nos imparte esa vida, cuando entendemos la necesidad de nacer de nuevo, cuando entendemos la importancia, la relevancia de nacer de nuevo, Dios lo que hace es impartirnos ese tipo de vida, esa clase de vida. La palabra zoe se refiere, hay unos términos aquí un poquillo raros, pero se refiere a la vida increada, a la vida superlativa o a la vida en su máxima expresión. ¿Han oído que Dios es eterno? ¿Alguna vez has dicho que Dios es eterno? Piensa por un momento, ¿qué significa que Dios sea eterno? ¿Qué significa? Bueno, Belén está diciendo algo muy completo. Saben que la mayoría, cuando pensamos en algo eterno, pensamos en algo que no tiene fin. Pero lo eterno también se refiere a algo que no tiene inicio. Si es eterno, quiere decir que no comenzó y que no va a terminar, sino simplemente es. Y eso es un término teológicamente hablando un poquito complicado, porque a nosotros como humanos nos cuesta trabajo entender eso. ¿Cómo? ¿Alguna vez llegaron a pensar en su infancia, en su adolescencia o incluso ahorita, ¿quién creó a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Déjame decirte que esa es una pregunta que se hacen algunas personas, pero es una pregunta teológicamente incorrecta. Porque si alguien creó a Dios, entonces Dios no es el creador. Tiene principio. Bien, ahora, ¿y este rollo por qué, pastor? Porque cuando tú recibes la vida zoe, la vida del Espíritu, es una vida en su máxima expresión. Es prácticamente la vida de Dios impartida a ti. ¿Qué sucede cuando esa vida nos es impartida? Se activa nuestro espíritu. Entonces, ahora sí comienza a haber una separación y ahora sí funcionamos como originalmente Dios nos diseñó.
que tenemos una experiencia como cuerpo, que tenemos una experiencia como alma y tenemos una experiencia como espíritu. Se activa nuestro espíritu de tal manera que ahora las funciones que ya mencionamos, la comunión, la percepción y el discernimiento, comienzan a hacerse evidentes. Entonces, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué antes no me llamaba la atención orar y ahora quiero orar? Antes no me llamaba la atención leer la Biblia, aunque iba a las reuniones de la iglesia, aunque yo estaba ahí y decían, abran su Biblia en el Salmo 119, 176 versículos, ¿de cuál va a hablar? Imagínense, el pastor decía, vamos a parafrasear el capítulo 110. No, tú decías, ay, no. O se te hace muy larga la reunión, estás sufriendo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Está bien, voy a respetar su silencio. Pero sí saben de lo que estoy hablando. De hecho, ya ahorita se les está haciendo larga la reunión. Ya ahorita está... Ay. Y luego voltean hacia allá y dicen, ¿qué habrán traído de comer? Fíjense cómo nuestra mente siempre nos está mandando mensajes así. Ay, ya me duelen las pompis. Ay, está bien dura la silla. Ay, ya tengo hambre. Ay, yo puedo estar... ¿Alguna vez vieron las caricaturas de los Peanuts de Snoopy? ¿Sí? ¿Saben de qué voy a hablar entonces? En las caricaturas de Snoopy, como son puros niños los que se juntan ahí, ellos van a la escuela. Y cuando están en la escuela, la maestra está dictando la clase, pero ellos solo oyen. Ellos están platicando acá esto y esto y esto y esto, y de pronto se oye y voltea, ¿verdad? Y se queda un ratito. Pero no, o sea, esto sucede muchas veces en las reuniones de la iglesia. Acá está el otro desgargantándose y enseñando y diciendo y tratando de enseñarte cosas, y lo único que estás escuchando es tú estás en otro rollo, en otro canal, en otra cosa, pensando, ay, ¿para qué veníamos? O hace calor, o eso. El alma siempre está mandándonos mensajes. Y acuérdense, número 1, mientras no esté activa la vida del Espíritu, nuestra colaboración con Dios, 0. Nuestra capacidad para autogobernarnos. A ver, ¿quiere decir que usted es tan espiritual, pastor, que usted no está pensando qué trajeron de comer? ¿O a usted no le da hambre? ¿O usted no es humano? Claro que me interesa qué trajeron, por supuesto, y se me antoja ir a ver, pero mi espíritu gobierna mi alma, y entonces yo digo, este es el momento de estar comiendo lo que se está compartiendo. Ya habrá momento para eso, si lo hay, y si no, no tengo ningún problema, no hay problema, puedo ayunar. Antes eso me aterraba. Sí saben lo que estoy hablando cuando digo ayuno, ¿verdad? 2 o 3 sí saben. Ok, se activa la función del espíritu. Ahora, atención, la vida de Dios, escuchen esto con atención, la vida de Dios impartida al ser humano que nace de nuevo, tiene otra forma de llamarlo. Es el Espíritu Santo viene a tu vida. O sea, el Espíritu Santo viniendo a mi vida no es otra cosa más que la impartición de la vida de Dios a mi vida. Entonces, después de esa obra sobrenatural que Dios realiza en nosotros cuando nacemos de nuevo, su plan ahora, escuchen con atención, ¿por qué le interesa a Dios que nazcas de nuevo? Porque cuando naces de nuevo de manera genuina, auténtica, y comienzas a dejar que esa vida fluya en ti, ahora el Padre tiene un colaborador. Entonces ahora te puede hablar y te puede decir, llámale a fulanita de tal, dile tal cosa. Al principio, tú vas a interpretar esto como ocurrencias. ¿Qué onda conmigo? Se me ocurrió hablarle, claro que no, me va a dar el avión, me va a colgar claro que no. Cosas se me ocurren a mí al principio. Y lo bonito de esto es que el Espíritu Santo te va a tener paciencia. Va a decir, no agarró la onda, no entendió. Te va a dar otra señal, no quiero usar esa palabra porque es peligrosa, ahorita se lo voy a aclarar. Te va a dar otra instrucción.
A veces te vas a sentar a ver la tele y en el preciso momento que le vas a aplastar al botón de encendido, vas a percibir, ¿no debieras mejor tomar este tiempo para orar? Y tú vas a decir, oh, ya me estoy volviendo religioso, ¿qué rollo conmigo? O sea, claro que no, este es el momento de Netflix. Ahorita todo tiene su tiempo, dice la Biblia, todo tiene su tiempo y ahorita es tiempo de Netflix. Ok, esos pequeños impulsos, atención, esos pequeños impulsos son a los que necesitas comenzar a prestarle atención. Ahora, su concentración aquí, porque voy a decir algo muy, muy importante. Si no has nacido de nuevo, también vas a tener ese tipo de impulsos, pero no los estará produciendo el Espíritu Santo, sino tu imaginación. Entonces, de tal manera que tú vas a decir, híjole, se me hace que yo en vez de ver la tele debería estar orando. Pero nada, ¿para qué me hago? O sea, no me gusta eso, me voy a poner a ver la tele. O sea, yo mismo, mi propia conversación. Saben que siempre estamos conversando con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Yo juego mucho con eso, ya entiendo eso y juego mucho con eso. Como mi mami me puso Ramiro Arturo, entonces Ramiro le dice a Arturo ciertas cosas y Arturo le dice, le responde y siempre está ahí esa situación. Pero eso es el alma. Atención, ese es el alma. No se asusten, es que así se atora la puerta, no es que está enojada la persona que entró. Pero cuando es el Espíritu, atención, no he conocido en mi vida una persona más dulce que el Espíritu Santo. Y eso que mi Mari es dulce, pero no he conocido una persona más dulce que el Espíritu Santo, y generalmente te habla con susurros suaves, tranquilos, como haciéndote una invitación. ¿Sí? Esto es bien interesante. Comienza con esos pequeños impulsos, con esas pequeñas ideas. Ahora, una vez iba yo manejando, llegamos a un crucero y tuve la clara percepción que Dios me dijo que le regalara un billete que yo traía en mi mano al señor que estaba pidiendo ayuda en el crucero. Y no era el billete más chico que traía, era el billete tal vez más grande. Y entonces lo que hice fue voltear, tomé la cartera, saqué el billete y esperé a que el hombre, lo estaba viendo por el retrovisor, esperé a que se acercara. Iba Asael, mi hijo mayor, conmigo, él iba en el asiento del copiloto y observó que yo agarré el billete y se puso atento. Entonces llega el hombre y le digo, amigo, sabes que Dios te ama. Cuando yo le dije eso, él hizo una mueca, obvio, como que me va a salir con un rollo, estoy ocupado pidiendo ayuda y este señor me va a tirar un rollo religioso. Y entonces hace como que, sí, gracias, se da la vuelta y le agarro la mano y le digo, no, mi amigo, no, espera, te estoy diciendo que Dios te ama. Sí, ya sé, gracias. Le dije, no entiendes. Dios te ama tanto que a mí, que soy bien piedra, bien codo, me acaba de decir que te regale este billete. Y cuando él vio el billete, abrió los ojos así y dijo, gracias. Le dije, ¿cuánto te ama Dios que le está sacando agua a esta piedra? Imagínate nada más. Y entonces él agarra el billete, se pone en verde, arrancamos y yo lo veo por el retrovisor que él está viendo el billete y volteando a verme a mí. Y yo pensé, gloria a Dios, ojalá que se haya quedado con un mensaje de que realmente Dios lo ama. Pero ahí no estaba lo bueno de la historia, sino que cuando ya vamos avanzando, Asael voltea y me dice, papá, ¿y cómo sabes que fue Dios el que te dijo que le dieras ese billete? Y yo le dije, hijo, ¿no oíste lo que le dije a ese señor? ¿Tú crees que a mí, por mí, se me hubiera ocurrido agarrar ese billete y dárselo a esa persona? Y se me queda viendo y dice, no. Y le digo, ahora, hijo, atención, por eso se los estoy platicando. Ahora, hijo, si no fue Dios el que me lo dijo y a mí se me ocurrió, fíjate la obra tan preciosa que Dios está haciendo en mí, que ya no me duele soltar un billete de esa cantidad y entregárselo a una persona. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? La clave para crecer, para fortalecer mi espíritu, es precisamente que yo aprenda a estar un poquito más atento a esos pequeños impulsos, a esos pequeños pensamientos, y que me atreva
a correr el riesgo de obedecerlos. Una mañana estábamos teniendo unos tiempos de oración muy lindos, hace ya varios años. Yo estaba orando y con claridad te puedo decir, ahora, híjole, cuando digo esto de repente me preocupa un poquito porque la gente puede pensar que a mí todos los días el Espíritu Santo me está diciendo algo, o que todos los días me habla, o que ay, qué bonita vida. No. Soy una persona normal y a veces hasta más normal que tú, pero he aprendido conforme he crecido a discernir, escuchen, a discernir la voz del Espíritu y sus impulsos suaves, sus impulsos amorosos que me mueven a hacer algo. Aquella mañana yo estaba terminando el tiempo de oración y así, con una claridad que te lo puedo asegurar, percibí que Dios me dijo: cuando termines este tiempo, ve a Plaza La Silla y espera instrucciones. Ya, les confieso, dije, Plaza La Silla, hay cosas padres ahí. ¿Qué me irá a dar el Señor? Ay, Señor, ay, Padre, qué sorpresa me tienes preparado. Ay, tú siempre con tus cosas. Ok, terminé, me fui a Plaza La Silla. Recuerdo que llegué, era relativamente temprano, apenas habían abierto la tienda, y yo anduve caminando por ahí viendo la tienda así como pensando, ¿qué me irá? ¿Qué pasó? Cuéntenmelo, no sean malos. Me dijo que fuera a Plaza La Silla y yo entendí que plantara la silla y se la llevaba. No, perdón. Ok, el Espíritu Santo me dijo: ve al centro comercial Plaza La Silla, ubicado en la avenida Garzazada y Alfonso Reyes. A Plaza La Silla. Ve a ese lugar. Llegué al lugar llamado Plaza La Silla, empecé a caminar, vi todos los aparadores, nada. Pasaron unos 30 minutos, tal vez 40 minutos, nada. Y yo pensando, Señor, ¿qué hago? Ya es tarde, ¿qué hago? Nada. Así que finalmente me senté en una banca que había por ahí y empecé a observar a la gente. ¿Qué hago? Incluso, les confieso, llegué a pensar, a lo mejor el Señor me va a decir, predica aquí, habla aquí en voz alta y etcétera, a ver si no tengo bronca. Mi mente, ya sabes, la mente siempre está ahí creando cosas. Entonces, ándale, ahora sí ya los veo, ¿dónde estaban? Entonces, la verdad es que ya me cansé, ya dije, Señor, pues me tengo que retirar, tengo algunas otras cosas que hacer, no pasó nada. Pero en ese momento que me levanto siento sed. Volteo y en un extremo del centro comercial hay un área de snack. Voy y digo, disculpe, ¿tiene botellas de agua? Y cuando yo dije, ¿tiene botellas de agua?, oigo una voz de mujer que dice, ¿Pastor Ramiro? Oh. No, le dije, no señor. Dijo, esa voz yo la conozco, era Juanita. Una señora que se congregaba con nosotros, pero que ya tenía como 3 meses que no se presentaba a ninguna reunión. Y cuando se levantó, como que estaba acomodando algo, dijo, esa voz yo la conozco. Y empezó a llorar, dijo, pastor, esto es increíble. Esta mañana le dije a Dios que si Él me amaba, mandara a alguien a que me diera una palabra, a que simplemente que tuviera un encuentro con alguien que lo representara a Él. Le dije a ella, cuidado, Juanita, y se los digo a ustedes, cuidado, tú no tienes que pedir ninguna señal para comprobar el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima evidencia del amor de Dios por ti es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No pongas nunca en tela de duda el amor de Dios. Dios te ama. Lo demostró entregando a su precioso Hijo. No es que, ahora yo entiendo que a veces pasamos por ciertas experiencias, por ciertas situaciones. Juanita ya tenía un tiempo que no se congregaba, a lo mejor ya había hecho algunas cosas ahí equivocadas, no sé, y puso en tela de duda el amor de Dios. Ahora,
capten esto, no debemos pedirle ese tipo de señales a Dios, pero ¿no es maravilloso? O sea, Dios le dijo a Juanita que la amaba porque yo fui a Plaza La Silla. Ahora, ¿pude no haber ido? Pude haber pensado, Plaza La Silla, ¿qué voy a hacer yo? Ay, ¿qué cosas se me ocurren? ¿Qué onda conmigo? ¿Lo ves? Es cuando percibes esos pequeños impulsos y aprendes, usamos una palabrita extraña, a ceder tu voluntad y a decir, aquí estoy, Señor. Me ha dicho en autobuses, me ha dicho en vuelos, habla, di esto, di aquello, pero por supuesto que esto que te estoy diciendo es porque ya son años de percibir la voz del Espíritu Santo. ¿Me explico? O sea, no siempre fue así. Recuerdo que una ocasión que estábamos en una reunión en la segunda congregación, el que fue mi primer pastor abrió una segunda congregación, entonces fuimos de esa congregación a la otra, y en la otra congregación un día yo percibí que el Espíritu Santo me dijo, ve y dale el mensaje del Evangelio a don Gonzalo, un señor que estaba ahí. Empecé a sudar, empecé a batallar mucho, se me hacía muy difícil. Yo sabía que don Gonzalo era un hueso duro de roer, esposo de una señora muy, muy cristiana, muy devota, que iba ahí a la reunión. Él de vez en cuando iba, pero aquel día yo percibí que el Espíritu Santo me dijo, dale el mensaje del Evangelio a Gonzalo. Y me da tanta pena, pero es una lección aprendida. No se lo di el mensaje. Me dio pena, me imaginé mil cosas, puse mil excusas y no le di el mensaje. Y unos 15 días después falleció. Me consuela saber que yo desobedecí, pero alguien le hizo caso porque don Gonzalo se fue con el Señor. Pero yo no supe en ese momento, no estaba preparado, no entendía todavía la dinámica del Espíritu Santo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, sucede una transformación interna, interior, muy hermosa. Y Dios estará buscando que colaboremos con Él para lo que Él está haciendo. Entonces, por ejemplo, vimos hace 15 días, pero quiero que lo recordemos en este contexto. Vayan conmigo si pueden a Ezequiel 36, versos 26 y 27. Ezequiel 36, versos 26 y 27. No me digas que no traes Biblia en ese teléfono, porque si no traes, te voy a borrar todos los juegos que traes ahí. Porque es tan fácil traer la Biblia ahí en el celular, ¿verdad? No me digan que no traen una versión de la Biblia en el celular. 36. Me puse rudo, ¿verdad? ¿Quién se cree el paz? ¿Quién se cree el paz? ¿Por qué me va a borrar eso? Bueno, es una forma de jugar contigo para regañarte. Ezequiel 36, versos 26-27. Miren lo que declaró el profeta. El profeta es la voz de Dios hablándole a aquella generación. Fíjense lo que dijo. Les daré un ¿qué? Un corazón nuevo y pondré espíritu. Acuérdense, este principio ya lo conocemos. Espíritu con E minúscula, ¿se refiere a qué? Al espíritu humano o al espíritu o cualquier tipo de espíritu. Solo cuando aparece con E mayúscula es una referencia al Espíritu de Dios, ¿ok? Aquí dice, y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible. Atención, y pondré dentro de ustedes mi ¿qué? ¿Con qué E? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Se fijan que ahí están las dos palabras? Espíritu con E minúscula, espíritu con E mayúscula. El primero es el espíritu que Dios activa. Podemos decir que nos da un espíritu nuevo o que reactivó nuestro espíritu que estaba adormecido, fundido con el alma.
¿Me explico? Entonces lo activa, dice, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, pero luego pondré dentro de ustedes mi espíritu, y aquí viene la parte más importante. Si estas dos son importantes, la tercera lo es más. ¿Por qué dije dos? Porque pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, luego pondré mi espíritu en ustedes, y aquí viene la clave. ¿Qué quiere Dios? Y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. La razón por que muchos cristianos no pueden vivir de verdad la vida en Cristo es porque no han recibido el Espíritu de Dios. Y no han recibido el Espíritu de Dios porque no hay un espíritu nuevo dentro de ellos. Solo cuando nacemos de nuevo, esto ya lo establecimos, ¿verdad? Solo cuando experimentamos el nuevo nacimiento por la fe, es cuando se activa nuestro espíritu, y es solo entonces cuando el Espíritu Santo comienza a tener comunión con nosotros. Entonces, aquí está la clave. ¿Qué quiere Dios? ¿Por qué a Dios le interesa que nazcamos de nuevo? ¿Y por qué a Dios le interesa activar nuestro espíritu? Porque es la única manera en la que podemos andar en sus estatutos. Acuérdense que estamos leyendo una parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos, ponerlos por obra, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, esto está limitado o supeditado a que se active nuestro espíritu. Si no se activa, le vamos a echar muchas ganas, pero siempre vamos a terminar diciendo, no lo logro, no puedo, no lo he podido lograr. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una declaración, segunda de Pedro 1:4, que afirma o que va en este mismo sentido, pero ahora ya leyendo una cita neotestamentaria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando una persona nace de nuevo, se activa la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? La vida del Espíritu activada en nuestro espíritu, ¿sí? Cuando la vida de Dios, que también podemos llamarla Espíritu de Dios, entra a nuestro espíritu humano, el espíritu humano se aviva, se despierta, se activa, y una vez que éste es activado o avivado, sale de su estado de sopor, de su estado de adormecimiento en el que estaba ajeno de la vida de Dios, como ya nos hicieron favor de leer en Efesios 4:18, y entonces es vivificado, ¿sí? Es cuando comprendemos que lo que se nos dio por causa de Adán fue un espíritu adormecido o fundido con el alma, pero lo que recibimos a través de la obra preciosa de Cristo en la regeneración es tanto la vida de nuestro espíritu adormecido como el Espíritu de Dios que viene a llenarnos. Y sorpréndanse un poquito, escúchenme, una vida que el mismo Adán no conoció. ¿Cómo? Una vida que el mismo Adán no conoció. ¿Por qué? Porque ahora no es solamente que mi espíritu está activo como estaba el de Adán, sino que ahora me habita el Espíritu Santo. Y eso no sucedió en la vida de Adán. Adán tuvo una comunión muy fuerte con Dios. Todos los días descendía el Padre a hablar con él, pero su espíritu era el que tenía comunión, pero él nunca experimentó, ¡ay, qué tremenda cosa! Él nunca experimentó que la vida de Dios se le metiera a él. Cosa que hoy podemos experimentar nosotros. Ahora, la vida que se nos imparte cuando experimentamos una genuina conversión a Cristo es la vida Zoé. ¿Ok? Ya dijimos esto, permítanme nada más ilustrarlo o ponerlo aquí en contexto. La vida del cuerpo es la vida bios, de donde viene biología, etcétera, etcétera. La vida en el alma es la vida psique. Y la vida en el espíritu es la vida zoe. ¿Ok? Bueno, cuando esto es activado en nosotros, este tipo de vida, por eso estoy haciendo énfasis, es una vida superlativa, es una vida increada, es una vida que yo no pude conseguir, es una vida que Dios me la imparte. Cuando esto se activa, entonces esto otro comienza a convertirse en siervo de esto otro.
Entonces, cuando yo fortalezco mi espíritu, mi carne me hace jugarretas, pero la domino. Mi alma me dice, ay, nadie me quiere, todos me odian, pero yo le digo, te callas porque Dios te ama y tú te vas a alinear a lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Cuando esto sucede, cuando viene esta alineación, cuando el espíritu del hombre es activo, cuando la vida Zoé está fluyendo en nosotros, ahora vamos a entender por qué a Dios le interesaba activar esa vida en nosotros. Vamos a Juan 17:3. Juan 17:3, dijo el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué activa Dios la vida Zoé? Para que lo conozcamos a Él y para que conozcamos a plenitud la obra de Cristo. Entonces, sorpréndanse un poquito. La vida eterna no va a comenzar cuando te mueras. La vida eterna comenzó cuando creíste. Ya la estás viviendo, si has nacido de nuevo. Y aquí está el tip. Por eso la gente le tiene mucho miedo a la muerte, porque no ha creído. Si creyera, vería la muerte como un paso natural, un trámite. Un trámite. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ya han pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué tanto temor a la muerte? ¿Sabes por qué hay temor a la muerte? Porque todavía no hemos sido afianzados en el Espíritu. Pensamos, a ver, ¿por qué? Piensen por un momentito, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? ¿Qué significa la muerte? Es algo completamente, nunca lo hemos experimentado antes, ¿verdad? Y solo lo vamos a experimentar una vez. Pero si se fijan, en realidad es porque no han aprendido a confiar en lo que Dios ya hizo por medio de Cristo. Si yo he aprendido a confiar en lo que Dios hizo por medio de Cristo, entonces, ahora, no quiere decir tampoco que me quiero morir, ni quiere decir que ando buscando la muerte, que no te tengo miedo, no. Lo que quiere decir es, si se llega a presentar, estoy preparado, puedo enfrentar la muerte con dignidad. Aquí hay adolescentes, hay chicos que dicen, ay, pastor, a mí que me habla de la muerte, yo todavía tengo mucha vida por delante. Sí, eso es lo que todos pensamos. Pero qué rico llegar a poner nuestra confianza completa en Dios para que cuando llegue ese momento, en el momento que llegue, ¿sí? podamos tomar la firme determinación. Entonces, la vida eterna no significa algo que vamos a recibir en el futuro. Es un tipo de actividad espiritual que inicia cuando creímos, ¿sí? No cuando moriremos. ¿Cuál es el objetivo de Dios en la vida de un hombre regenerado? Escúchenme. El objetivo de Dios cuando regenera tu vida, cuando provoca el nuevo nacimiento, es liberarte de todo aquello que forme parte de la vieja creación, la vida pecaminosa, porque dentro del espíritu humano se encuentran todas las obras que Dios preparó de antemano para él. ¿Han leído este versículo? Efesios 2:10, seguramente lo han leído o lo han escuchado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nacemos de nuevo, se activa en nosotros la función del Espíritu, comienza a haber comunión con el Espíritu Santo y ahora comenzamos a vernos a la luz de lo que Dios dice de nosotros. Si les hace sentido, encontramos nuestra verdadera identidad. Ya no soy lo que las circunstancias dicen que soy. Ya no soy lo que otros opinan que yo soy. Ahora soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Y qué dice Dios que soy? Su Hijo amado, en quien Él tiene contentamiento. Y lo maravilloso es que ahora tengo fuerza interior
para poder vivir lo que Él me pide. Ya la santidad, la vida en santidad, la vida correcta, la vida que agrada a Dios, ya no es una lejana esperanza, sino una cercana posibilidad, porque no lo estoy produciendo yo, lo está produciendo Él en mi vida. Ahora, una vez que se realiza esa obra de regeneración, inicia, atención, o sea, ya nací de nuevo, ya el Espíritu Santo me habla, gloria a Dios, ya triunfé, ya se acabó todo, ya la hice. Pero resulta que desperté al siguiente día, y al siguiente, y al siguiente, y no me he ido. Sigo aquí en esta tierra, aunque ya me prepararon para el momento de reunirme con el Señor, la vida continúa, la vida en la carne. Entonces ahora comienza la verdadera aventura, que es un proceso de transformación de vida. Ustedes me han oído, si han puesto atención, cuántas veces en mis mensajes, en mi predicación, yo digo, estamos en un proceso de transformación continua. ¿Por qué? Porque ahora que está activo el Espíritu, ahora hay que enseñarle al alma a pensar, sentir y decidir de manera correcta. Y ahora hay que enseñarle al alma que ya no está al control de la carne, que ahora el que está al control es el Espíritu. Y vean esto, el Espíritu Santo, miren hacia acá, imaginen, el Espíritu Santo hablando a mi espíritu, el Espíritu gobernando mi alma gobernando mi cuerpo, y yo viviendo la vida que Dios quiere que viva. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Puedo cometer errores? Sí. ¿Puedo llegar a pecar? Sí. Pero ahora, atención, la pequeña gran diferencia es que ahora cuando hago algo malo, inmediatamente el Espíritu me redarguye y me invita a corregir. Me arrepiento. Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces comienza ese proceso de esa aventura de transformación de nuestra vida para aprender a vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros, que ahora nos ha sido impartida. ¿Ok? Dios nos imparte su Espíritu. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos allá, por favor. Usen su Biblia, úsenla. Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba en el idioma hebreo es papito o papá, la palabra de mucha confianza que un hijo le dice a su papá, ¿verdad? Apá. ¿Sí? Esa palabra. Mire, apá, Mía me está pegando, apá. Mire, mamá, Mariano está molestando. Esa palabrita es la palabra con más confianza, y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Gálatas es, ahora que eres hija o hijo, Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo para que ahora tú puedas tener esa familiaridad con Dios. No se trata, a ver si lo puedo explicar, no se trata de andar diciendo Abba, Abba, oh te alabo Abba, oh te alabo Abba, porque eso es hebreo. Lo que tienes que entender no es la frase, no es la palabra, es el efecto, la familiaridad con la que ahora puedes hablar con Dios. Han oído seguramente a alguien que le habla de usted a Dios, ¿cierto? Han oído orar, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, porque usted nos cuida. Magnífico. Se oye muy respetuoso, y mis respetos a lo respetuoso. Pero el Espíritu de Dios te habita para que tengas esa confianza con el Padre. Que le puedas decir, papá, la regué. No debí de haber hecho esto, Señor, ¿qué hago? Pregúntale y el Espíritu Santo te va a decir, ve, pide perdón, espera un poco, haz esto, haz aquello. Esos pequeños impulsos, si tú aprendes a detectarlos y aprendes a obedecerlos, te van a llevar a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero necesitamos comenzar a aprender, ¿ok? Ahora, Dios nos imparte entonces su Espíritu. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a reconocer esos impulsos, a correr el riesgo de obedecerlos para aprender a someternos al Espíritu Santo. Esto obviamente requiere mucha confianza. ¿Han oído esta historia? Una vez me dijo una señora, pastor, es que es difícil creer todo lo que la Biblia dice.
Yo le decía, pues es que no ha conocido al que escribió la Biblia. O sea, cuando conoces al Dios de la Biblia, pues tú le crees. Dijo, es que hay cosas que son difíciles de creer. Le dije, por ejemplo, dijo, eso de que una ballena se comió a Jonás. Escuchen mi respuesta simpática. Le dije, es que usted no ha conocido al Dios de la Biblia. Porque cuando conoces al Dios de la Biblia, le creerías si dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena de un solo bocado. Yo le creería a Dios si dijera que fue Jonás el que agarró la ballena y se la comió de una mordida. ¿Por qué? ¿Porque estoy loco? ¿Porque estoy mal? ¿O porque he aprendido a confiar en Él? Si Él me dice, suelta eso, yo confío. No me voy a, es que me voy a quedar sin eso. Dios ya está planeando. Hazme espacio porque viene algo más. Es cuando aprendemos a tener esa confianza en Él, ¿ok? Ahora, ¿dónde mora o dónde vive el Espíritu Santo? Esta sería una pregunta interesante. ¿Dónde mora o dónde vive el Espíritu Santo? Si la Escritura, acabamos de leer, por cuanto son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a morar en sus corazones. Ok, atención con esto. Sabiendo ya que el Espíritu Santo viene y permanece en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo, debemos observar atentamente dónde habita. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. En la antigüedad, Dios, hablando de habitación, dio instrucciones a los israelitas tocante a que hicieran un tabernáculo. ¿Han oído hablar esa palabra, tabernáculo? Bueno, el tabernáculo era un edificio, una construcción que era como en forma rectangular y que tenía 3 partes. ¿Cuántas? 3. ¿No es interesante eso? ¿Por qué creen que el tabernáculo tendría 3 partes? ¿Por qué no 4? ¿O por qué no 7, que es el número perfecto? ¿Por qué 3? Porque el ser humano es tripartito y el tabernáculo, que era el lugar donde Dios moraba tipológicamente, Dios no quiere morar en edificios, Dios quiere morar en personas. Y es bien interesante, por eso aprendan esto, seguramente lo han escuchado en alguna enseñanza, en alguna prédica. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es tipológico, digan conmigo, tipológico. Un tipo lógico, no, tipológico, es la tipología, o sea, todo es sombras, tipos y figuras que apuntaban a algo. El tabernáculo y después el templo estaba dividido en 3 partes. La parte más importante era llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo. La parte intermedia era llamada el lugar santo. Y la parte en la que podían entrar todas las personas era llamado el atrio. Observen qué interesante, porque en todo esto Dios lo que estaba haciendo era hacernos ver algo. El atrio equivale al cuerpo, porque es lo que todos pueden ver. El lugar santo corresponde al alma y el lugar santísimo corresponde al espíritu. Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque en 1 Corintios 3:16 el apóstol Pablo dijo, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? La figura que el apóstol Pablo está utilizando aquí es la figura del templo. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios? Y en el templo, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, en el atrio, todos podían entrar, pero claro, tenían que ser judíos, obviamente, no podían ser otros, pero aquí podían entrar todos. En el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote.
Esto quiere decir que esto corresponde al cuerpo porque es lo que todo mundo puede ver. El alma corresponde al lugar santo porque aquí es el lugar donde nosotros tenemos esas conversaciones con nosotros mismos, pero el lugar santísimo, este está limitado al acceso del sumo sacerdote, que es el Espíritu Santo. Así que ¿dónde creen que habita el Espíritu Santo? Esta parte llamada el lugar santísimo estaba protegida por un velo. ¿Se acuerdan que en la resurrección, cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que se rasgó el velo? Ok, dando a entender que Dios estaba dando por terminado esta situación para que ahora todos podamos tener acceso a la vida en el Espíritu. ¿Dónde mora entonces el Espíritu Santo? Mora en mi espíritu. Esto es importante. ¿Por qué? Porque mientras mi espíritu no esté activo, no puede haber comunión entre el Espíritu Santo y yo. Así que todo lo que sucede me lo imagino, todo lo que sucede lo siento, todo lo que sucede es mi imaginación. Pero cuando está activa la vida del Espíritu, entonces puede haber comunión entre el Espíritu Santo y yo. Entonces, el lugar santísimo era donde realmente Dios habitaba. ¿Alguien se acuerda de alguna clase de la escuelita dominical? ¿Qué había en el lugar santísimo? Porque cada uno de estos lugares tenía ciertos muebles que tenían un significado. Y dentro del lugar santísimo había solo un objeto. Arca. ¿En eso estabas pensando o estabas pensando en otra cosa? El arca del pacto o el arca de la alianza. Ese recipiente en forma rectangular que tenía adentro tres cosas. ¿Alguien sabe qué tenía dentro de esas cosas, Eric? El maná, las piedras y la vara de Aarón. Las piedras en las que Dios le entregó los mandamientos a Moisés estaban dentro de esa arca. Un recipiente con maná que nunca se echó a perder estaba dentro de ese recipiente. Y la vara de Aarón, el sacerdote Aarón, que había reverdecido. Imagínense que dentro del arca había una rama que no solamente no se secó nunca, sino que tenía ramas, tenía vida. Ok, eso representaba en la antigüedad el trato de Dios con el pueblo judío. Si analizan las tres cosas que acabo de mencionar, trato de Dios con el pueblo judío: la ley, el maná, el alimento que Dios les dio en el desierto, y la vara de Aarón, el sacerdocio, el trato con ellos. Ahora el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, y lo que quiero decir es, ahí está el trato directo de Dios con cada uno de nosotros. Ahora, lo que quiero es que veas la importancia de activar nuestro espíritu. Ojalá que en estas dos sesiones que hemos tomado, yo haya podido persuadirte y que tú veas, independientemente de la edad que tengas, de la etapa de la vida en la que te encuentres ahorita, ojalá que veas la necesidad de nacer de nuevo, de activar el espíritu para que Dios pueda tener trato con nosotros. Una vez que el Espíritu Santo nos habita, lo que está sucediendo es que entramos en la esfera de la colaboración con Dios. Se activa nuestra capacidad de dominar nuestras acciones y reacciones, o sea, dominio propio, y permanecemos alerta contra las acechanzas de las tinieblas, es decir, estamos en la esfera de la vida del Espíritu. ¿Por qué es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu? Porque a menos que un creyente sepa esto, buscará inevitablemente su guía en el alma. Al entenderlo, vamos a ser rescatados del engaño y del error de buscar guía de Dios en las cosas externas. Señor, si es tu voluntad, yo sé que han hecho la oración de Gedeón, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad que le diga que sí a Juanito, Señor, que el tapete esté mojado y lo demás esté seco. Nos gusta mucho eso, pero cuidado, escúchenme, sí sucedió, pero ¿cuándo sucedió? Sucedió cuando todavía no estaba la dimensión del Espíritu Santo.
Hoy tú no tienes que pedir señales. Ahora, no hay nada malo con que Dios te muestre una señal, como una confirmación de algo, pero acuérdate, tú ya no necesitas una señal externa porque tienes el testimonio interno del Espíritu Santo. Ok, vamos a cerrar esto, vamos a terminar esto. ¿Qué es lo que me gustaría remarcar para que quede bien presente en sus mentes? Chicas, chicos, este próximo 10 de junio yo voy a cumplir 42 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Y tenía 17 cuando lo hice. Voy a cumplir este próximo 10 de junio 42 años. Entonces te estoy hablando de cosas que aprendí, de cosas que he vivido, de cosas que he experimentado. No te estoy hablando de teoría, no te estoy hablando de algo que alguien me dijo y ahora yo te lo estoy pasando, sino algo que he vivido. Escúchenme, por favor. Dejen que su espíritu escuche lo que les digo. No hay un amigo mejor y más hermoso que el precioso Espíritu Santo. No le temas, no le rehuyas, no te escondas. Yo le he pedido a Él que como resultado de estas enseñanzas tenga un acercamiento a ti, te hable, te dé alguna palabra, te dé alguna instrucción. Nada más, préstale un poquito de atención. Si alguien me dijera, ¿cómo sé que es la voz del Espíritu Santo? Cuando yo dije, ¿tiene agua? Juanita dijo, ¿pastor? ¿Por qué sucede eso? Porque llegará un momento en que inequívocamente aprenderás a distinguir la voz del Espíritu Santo. Incluso cuando las tinieblas te quieran engañar, tú vas a decir, esa no es la voz de mi amado, esa no es la voz del Espíritu Santo. Hay todo un mundo por descubrir. Tengo tantas cosas más que podría compartirles. Secretillos que a través del tiempo he podido aprender de mi trato con el Espíritu Santo, pero eso vendrá después. Ahorita, ¿qué es lo que me interesa que quede grabado en tu mente? Hija, hijo, qué bueno que vas a las reuniones de la iglesia. Qué padre que hayas venido a la reunión de jóvenes. Qué padre que te guste este ambiente. Pero por favor no te equivoques. Nada de eso es relevante en comparación con caminar en amistad con el Espíritu Santo. Necesitas nacer de nuevo. Por favor, si no lo entiendes, si se te hace raro ahorita nada más, guárdalo en tu corazón. Necesitas nacer de nuevo, porque solo cuando nacemos de nuevo nos convertimos en hijos. Y solo cuando nos convertimos en hijos, el Padre puede enviar su Espíritu a habitar en nuestro espíritu y a darnos la capacidad para poder andar, vivir la vida de acuerdo a su voluntad. No te conformes, como dijo Enrique Iglesias, con una experiencia religiosa. Ay, siento rico, ay, siento bonito, siento, alma, todo está sucediendo en mi cuerpo y en mi alma. Necesito activar mi espíritu por medio de nacer de nuevo. Ahora, yo los amo mucho y por eso ya voy a terminar, porque los amo mucho. Pero ayúdenme otra vez cerrando sus ojos un momentito y luchando para no quedarse dormidos. A ver si pueden cerrar sus ojos y mantenerse conscientes y seguirme escuchando. Hija, hijo, yo te veo en las reuniones de la iglesia. Yo estoy tan contento de verte aquí. Pero la verdad es que no tengo idea, no sé si has nacido de nuevo o no. No lo sé. Tampoco sé si te interesa nacer de nuevo o no. Pero lo que sí es importante es que sepas que ya no hay excusa. Ya te enteraste. Necesitamos nacer de nuevo. Solo naciendo de nuevo se activan las funciones del Espíritu. El Espíritu Santo puede venir, tratar con nosotros, hablarnos. Entonces, el paso más importante, tu batalla es para portarte bien,
Tú batallas para dejar ciertas cosas, hay ciertas tendencias que tienes a buscar lo que es malo, te regañan y de veras sí te duele y sí lloras porque sabes que lo que te está diciendo papá o mamá es cierto, pero no tienes esa fuerza para poder dejar de hacer eso. Necesitas nacer de nuevo para que el Espíritu Santo pueda ser la fuerza que te ayude a lograr esa transformación que tú necesitas. ¿Qué va a pasar si reacciono bien y nazco de nuevo? Vas a ser un colaborador con Dios, vas a poder ejercer dominio propio sobre tus emociones, sobre tus sentimientos, y vas a estar alerta contra las acechanzas de las tinieblas. Te vas a convertir en un verdadero hijo de Dios, en una verdadera hija de Dios. Entonces, antes de terminar, yo te invito a que nazcas de nuevo, a que hagas esta oración y le digas al Señor: Señor, quiero nacer de nuevo. No permitas que el enemigo te engañe diciendo: estás muy chiquita, estás muy chiquito, ya habrá tiempo, estás muy joven, no la riegues. No, eso no se sabe. Así que yo aseguraría, y ya después vemos lo que venga. Te invito a que invites a Cristo a ser el Señor de tu vida, que te intereses por tu nuevo nacimiento para que puedas vivir la vida que Dios está queriendo que vivas, y pues en consecuencia vivirás un estilo de vida bendecido. Vivirás un estilo de vida, dice, Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere prosperar tu camino. Dios quiere que te prepares, claro, académicamente, que estudies una carrera, que seas una persona productiva, pero sobre todo que le conozcas a Él. Que no seas un ingeniero que es víctima de su pecado, que no seas un abogado que batalla con sus tendencias, con sus actitudes, con sus actividades. Dios quiere que le conozcas. Entonces vamos a hacer una oración, y si alguna o alguno de ustedes nunca ha hecho la oración de fe para invitar a Jesús a ser el Señor de su vida, esta es la oportunidad. Permítanme guiarlos, y los demás ténganme paciencia. Si tú ya has invitado a Cristo a ser el Señor de tu vida, tenme un poquito de paciencia, sigue con esa actitud. Pero quiero invitar, si tú no has hecho esa oración, si tú dices: la verdad es que no he nacido de nuevo, esta es tu oportunidad. No vivas un solo día más sin dar ese paso de fe. Así que si lo quieres hacer, ahí en tu lugar donde te encuentras, no es necesario que lo grites, no es necesario que lo hables, pero sí, más bien, no es necesario que lo grites para que te escuchen, pero sí es necesario que lo hables. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hagamos esta oración si lo quieres hacer conmigo. Padre, gracias por la oportunidad que me regalas hoy de escuchar esta enseñanza. Señor, reconozco que no he nacido de nuevo, y hoy quiero aprovechar la oportunidad que me regalas para hacerlo. Tu palabra dice que si yo recibo a Cristo y creo en su nombre, tú me das el derecho legal de convertirme en un hijo tuyo. Así que esta noche, Señor, yo decido recibir a Cristo como mi Salvador, y decido creer en la obra que Él realizó en la cruz. Me arrepiento de haber vivido en ignorancia. Me arrepiento de querer desarrollar actitudes de cristiano cuando no he nacido de nuevo. Quiero vivir, Señor, el resto de mi vida amándote, conociéndote y sirviéndote. Hoy me decido a nacer de nuevo. Lo hago consciente y oro a ti en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Sigamos con esa actitud, y ahora vamos a orar todos los que ya hemos nacido de nuevo, los que sabemos que hemos tenido esa experiencia.
Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable. Y quisiera invitarles a que le digan en oración al Espíritu Santo: háblame, que yo te voy a prestar atención y voy a obedecerte. Maravilloso Espíritu Santo, gracias por esta oportunidad que tenemos para hablar contigo. El deseo de nuestro corazón es conocerte. Está escrito que el Padre te envía a morar en mi corazón cuando yo he nacido de nuevo. Así que celebro que estés en mi vida y oro en este momento pidiéndote me hables, me enseñes, me corrijas. Quiero aprender, Señor. Quiero obedecer. Dame instrucciones, yo las voy a obedecer. Enséñame el camino, yo lo voy a andar, yo lo voy a seguir. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y lo último es que por favor extiendas tus manitas y toques en el hombro a la persona que tienes ahí al lado derecho, al lado izquierdo. Y vamos a orar unos por otros. Vamos a bendecirnos unos a otros. Señor, yo bendigo. Si sabes el nombre de la persona que estás tocando, menciónalo. Yo bendigo a Vale, yo bendigo a Dani, yo bendigo a Abraham, yo bendigo, etcétera. Si sabes el nombre. Si no lo sabes, Señor, yo bendigo la vida de mi hermana o de mi hermano. Y oro, Señor, que lo que hoy hemos escuchado se afiance en su espíritu y pueda llegar, Señor precioso, a convertirse en una persona a la que tú puedas usar poderosamente. Yo bendigo su vida. Yo declaro palabras de bendición sobre ella, sobre él, para que te conozca, Señor, para que crezca en el conocimiento de tu voluntad y tu mano se manifieste poderosamente en ella o él, en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor.